Señor economista y profesor universitario Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. ¿Cómo está usted? Me gusta saludarlo a su equipo y a su audiencia. Para nosotros es siempre un honor tenerlo, doctor Vélez. Y le queremos preguntar, porque ha estado usted opinando sobre el tema, ¿de qué tamaño es la carga tributaria en Colombia? ¿Es una carga tributaria alta, baja, mediana con respecto a la carga tributaria que tienen otros países? ¿Cómo es la carga tributaria en Colombia? Porque es que nos están advirtiendo. Uno no sabe si advirtiendo o amenazando con una nueva reforma tributaria para más impuestos. ¿Cuál es la opinión suya, doctor Vélez? Así es, doctor Londoño. Cada vez que se viene una reforma tributaria, empiezan a hablarlos de tres cosas. Uno, la inflexibilidad del gasto. Dos, cuidado con el gasto social. Y tres, nos hablan de que la carga tributaria en Colombia es muy baja y nos comparan con los países desarrollados. Yo leí hace días unas declaraciones de la doctora Rosario Córdoba el 28 de noviembre, hablando del asunto. Entonces nos dice que el recaudo como porcentaje del PIB es muy bajo. Habla la doctora Rosario. Meses antes el doctor Mauricio Santamaría de ANIF también había dicho que pese a los grandes esfuerzos, la carga tributaria está en el 14% del PIB y todo lo demás. Y lo primero es que ellos se refieren a la carga tributaria nacional, de los impuestos nacionales con relación al PIB, y no a la carga tributaria total. Y deberían explicar eso, deberían ser explícitos en eso, porque cuando se considera el conjunto de los impuestos, no solo los dos nacionales, los dos grandes impuestos nacionales son el impuesto de renta y el IVA. Y esos dos sí dan una carga tributaria con los otros impuestos nacionales del 14-15%. Pero cuando consideramos todos los impuestos y pagos que se hacen a las entidades territoriales, no solo a la nación, tenemos que la carga tributaria, yo hice un cálculo en un artículo que puse por ahí, para el año 2019 esa carga tributaria fue, incluyendo pues los impuestos territoriales, otro rubro que es muy importante, los parafiscales de nómina. Sí, los parafiscales que financian las cajas de compensación, el bienestar familiar. Los parafiscales de servicios públicos. Todos pagamos un poco en los servicios públicos, en energía, acueducto, alcantarillado y gas. Una sobretasa. Las pagamos. Las transferencias del sector eléctrico, ambientales del sector eléctrico, también hay que considerarlas. Los aportes patronales a la seguridad social y las regalías mineroenergéticas, que también es una carga tributaria. Entonces, sumado todo eso, la carga tributaria para 2019, que hice la estimación, estaba en 254 billones de pesos. Eso frente a un PIB de 1.000 billones, que fue el de 2019, entonces la carga tributaria viene a ser la cuarta parte del Producto Interno Bruto. La cuarta parte, no el 14%. Eso es sustancial, eso es importante. Ahora, a uno lo comparan, dicen, no, es que en Francia la carga tributaria es el 40% del PIB. Sí, claro. Francia tiene un PIB per cápita que es 6 veces el PIB per cápita nuestro. Nosotros estamos más o menos hacia $1.000. Entonces es más o menos como esto. Si usted tiene un almuerzo y le quitan el 25%, pues le descompletaron el almuerzo. Ahora, si al francés medio, que viene a tener el equivalente a 6 almuerzos, le quitan 3, todavía quedan 3 almuerzos.
Entonces, no es correcto hacer una comparación de la carga tributaria de un país de ingreso de PIB per cápita, de ingreso medio, con países que han avanzado mucho más en el desarrollo y en el crecimiento económico, doctor Londoño. Esa sería la primera observación. Bueno, la primera observación, ¿y cómo es el tema del endeudamiento, doctor Vélez? Porque ese es otro tema que hay que considerar, no solamente los gastos inflexibles, y entre la inflexibilidad de los gastos aparece el servicio de la deuda. Sí, claro. Pues, ¿Cómo fue el servicio de la deuda este año y qué nos espera para el año entrante? Porque eso contribuye a la inflexibilidad fiscal. Sí, la deuda contribuye a la inflexibilidad fiscal y la deuda con la que financiamos hoy el gasto, pues son impuestos en el futuro, ¿sí? Porque la deuda hay que pagarla, la deuda no la regalan, Pues hombre, yo estuve mirando el presupuesto de 2021 y entonces pues me encontré con que el presupuesto, pues el déficit fiscal va a ser, mi estimación es que va por el 11%, el de la nación, hablando solo el de la nación, y que entonces un 20% de ese presupuesto pues lo vamos a financiar con crédito. Pero adicionalmente hay en el presupuesto un par de partidas que siempre me llamaron mucho la atención, que son otros recursos de balance, que son 12.3 billones, y otros recursos de capital, que son 26.2 billones, eso hace 38 billones. Esas partidas son para mí no son claras esas partidas. Es decir, por ejemplo, esas partidas están representando, son 38 billones, hace 2 años eran 3,6 billones, son como partidas de ajuste, y eran el 1,4% del presupuesto, mientras que este año esas partidas son el 12,3% del presupuesto. Entonces, en endeudamiento adicional y en estos otros recursos del balance, ¿sí? que también pueden ser, por el lado de crédito, ¿sí? Llevamos 32% del presupuesto. Entonces, la deuda explicitada ya, el endeudamiento adicional explicitado en el presupuesto, y el que aparece como bajo estos nombres, pues es una suma considerable. Entonces nos vamos por un sendero de un endeudamiento pues muy grande que se viene a partir del presupuesto del año. No en porcentajes, sino en valores absolutos, ¿cuánto va a valer ese servicio de la deuda del año entrante, doctor Vélez? No sabría decirle, doctor Londoño, no tengo desagregado aquí en mis ojos las cifras por el lado del gasto. Porque este año se calcula en 52 billones de pesos el servicio de la deuda. Sí, pero esa cifra es coherente, sí, esa cifra me parece razonable, sí. Esa cifra puede ser de ese orden de magnitud. De un endeudamiento para el 31 de diciembre mucho más alto. ¿Cuánto va a ser y cuánto va a costar la deuda el año entrante? Ese es un tema central, porque estamos hablando de un crecimiento, o está hablando el presidente de un crecimiento el año entrante del 5% del PIB, lo que es una noticia fantástica, pues, si crecemos el 5% del PIB, estamos en la traza de una recuperación económica sustancial. Pero ¿de dónde y cómo con estas inflexibilidades fiscales? Y por eso quiero preguntar cuánto vale el servicio de la deuda, cuánto vale las pensiones que hay que pagar, cuánto valen las transferencias a municipios y departamentos, a ver qué es lo que le queda al Estado y cómo va a ser el Estado para recaudar tantos impuestos. Sí, no, ese es un tema sumamente complicado. Pero hay un punto, doctor Londoño. A mí lo que me preocupa es esto. La economía y las empresas están muy debilitadas y la economía está postrada. Está tratando de salir adelante, pero no es fácil pensar que esta carga tributaria de la que yo le hablo recae fundamentalmente sobre las empresas.
Hace unos años, un estudioso de la DIAN, Javier Ávila Maecha, estimó que para 2013 la tasa efectiva de tributación, la tasa efectiva de las personas jurídicas, considerando todos los componentes, los impuestos nacionales, los impuestos locales de industria y comercio, las contribuciones de seguridad social, los aportes parafiscales, esa tasa representaba el 61% de las utilidades. 37 puntos de impuestos nacionales, 14 de seguridad nacional, 7 de predial y 4 de industria y comercio y 4 de parafiscales. Ahora hay una estimación más reciente de este año 2020 del Banco Mundial y según esta estimación del Banco Mundial, esa tasa efectiva promedio de tributación está en el 71,2% de las ganancias de las empresas. Según el banco, 21% de renta, 20% impuestos municipales, 14% contribuciones. Entonces, este es el punto que a mí me parece más grave y donde está como la gran dificultad. Supuestamente tenemos un gasto completamente inflexible. Necesitamos impuestos adicionales, pero los impuestos adicionales sobre las empresas nos van a aplastar y van a dificultar enormemente la recuperación de la actividad económica. Entonces esto tiene que resolverse de otra manera. Y no puede resolverse mediante, yo creo que una reforma tributaria para el año entrante le daría muy duro a la economía y pondría pues en riesgo la recuperación económica. Entonces hay que hacer cosas que alienten esa recuperación económica, que permiten esa recuperación económica. Se está hablando, por ejemplo, ya vamos a empezar las discusiones de salario mínimo. Ya se vino una propuesta del sector sindicalizado, y están hablando de que hay que llevar el salario mínimo, de que hay que incrementar el salario mínimo más del 10%. Eso sería nefasto para la economía, sería nefasto para la recuperación. Entonces, más tributos a las empresas, mayores cargas laborales, ¿sí? Nos impide la recuperación y van a mantener el crecimiento de largo plazo en niveles sumamente mediocres, doctor Londoño. Bueno, pues no podemos estar en niveles mediocres, tenemos que crecer y que crecer mucho, porque la situación es muy grave, los niveles de desempleo son altísimos. En las ciudades estamos hablando de 16.8 de desempleo, eso es una locura. Estamos hablando de cerca del 30% del desempleo juvenil. Doctor Vélez, desempleo juvenil, el desempleo femenino en más del 20%. La situación del país es muy crítica y usted lo dice, una reforma tributaria lo puede agravar todo, porque las empresas son las que siguen manteniendo algún ritmo para la economía nacional. Bueno, doctor Vélez, vamos a ver pues qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a proponer, porque mandan y mandan razoncitas a través de las entidades que se ocupan de replicar la opinión del gobierno o de anticiparla. Y hablan de una reforma tributaria. De eso lo hablan una y otra vez. Y uno se pregunta de dónde va a salir la plata para más impuestos. Y por eso se lo estamos preguntando a usted, que es especialista en esa materia. Sí, doctor Londoño, yo hace días hablábamos con usted del tema del gasto. Sí, hay en las inflexibilidades de las que se habla, pero el gasto público no es intocable. Y es absurdo pretender que no se puede reducir el tren burocrático del país. Mire, yo le pongo un ejemplo. Para mí sería terrible, ¿sí?, que en la mesa de negociación aceptaran un incremento del salario, el incremento del salario del 10%. ¿Por qué razón? Porque el incremento del salario mínimo, es que la tasa de crecimiento del salario mínimo es un indexador muy preocupante en esta economía. Entonces, la tasa de crecimiento del salario mínimo, aunque esa negociación la hacen agremiaciones que no lo ganan, con gremios que no lo pagan,
porque es que el salario mínimo, la gente que gana el salario mínimo no está representada en esa negociación, pero esa negociación crea el índice de crecimiento de las remuneraciones en el sector público. Los decretos de aumento salarial para el sector público se ligan a ese salario mínimo. Hombre, la propuesta ahora debería ser muy clara: congelar el crecimiento de la remuneración del sector público inmediatamente. Eso se define en enero, eso puede hacerse, se hace por decreto, y eso es una propuesta coherente con lo que ha estado planteando el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, además, son muchas las entidades. Yo hice un cálculo hace unos años de entidades superfluas, de cosas que uno podría... ¿Sabe por qué? ¿Para qué me gustaría un endeudamiento del país? Yo me endeudaría para financiar un ambicioso programa de retiro de funcionarios gubernamentales superfluos. La superfluidad de muchos funcionarios gubernamentales la demostró la pandemia. Ahora todo el mundo se fue durante la pandemia, fueron a trabajar en casa. Yo creo que muy poquita gente estuvo trabajando efectivamente y no se notó que esa gente que estaba en casa supuestamente trabajando fuera necesaria. Entonces se podría financiar con un crédito. Ahí sí, ese sí sería un endeudamiento positivo, porque los salarios y los pagos que se dejarían de realizar irían permitiendo cubrir. Para mí una propuesta concreta para enfrentar esta situación es un vasto programa de reducción de la nómina oficial. Coger un crédito, pagarle a esa gente, mostrarlos que están cerca de la jubilación, darles incentivos y cosas de esas para que salgan, monten sus propios negocios o simplemente se retiren, doctor. Doctor Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, cuánto agradecemos sus puntos de vista sobre esta situación crítica que tiene la economía colombiana, producto de la pandemia y de muchas otras debilidades que la economía muestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Hasta luego, doctor Londoño, que esté muy bien. Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos.